I'm going there to see my Savior, who shed for me his precious blood. I am just... El socialismo es un término muy amplio que abarca muchos sistemas económicos. Algunas de esas variaciones casi no parecen en nada al socialismo propio de Karl Marx, como por ejemplo el socialismo democrático prevalecente en Europa y América Latina. Pero lo que todas estas variaciones sí tienen en común es la teoría marxista de la lucha de clases. Karl Marx y los filósofos socialistas vieron el mundo como una lucha constante entre clases de gente. En el caso de Marx, era entre los obreros y los capitalistas. La versión moderna simplificada es una lucha entre pobres y ricos. Pero lo que comenzó como una teoría económica se ha convertido en el principio fundamental de la estructura social y política de la democracia populista. De todos los errores del socialismo, la lucha de clases es el más peligroso. Pero no es peligroso en el sentido de una sombra amenazadora debajo de la cama. Es peligroso en el sentido de una víbora cascabel envuelto ya en tus pies. Como dije en el video pasado, estas teorías ya las hemos puesto a prueba. El socialismo siempre termina en genocidio. No estamos hablando de unos cuantos miles de muertos por desacuerdos religiosos. Estamos hablando de decenas de millones de muertos. En China, 65 millones. En la Unión Soviética, 20 millones. En Camboya, 2 millones. En Corea del Norte, 2 millones. En Etiopía, 1.7 millones. En Afganistán, 1.5 millones. En los países satélites de la Unión Soviética, 1 millón. En Vietnam, 1 millón. En Latinoamérica, 150,000. Y estos son números conservadores, calculados por académicos respetados y publicados en un libro titulado El Libro Negro del Comunismo. Tú puedes buscarlo y leerlo. ¿Por qué tanta muerte si se supone que el socialismo se trata de igualdad y hermandad? Porque todas las promesas del socialismo son basadas sobre la persuasión que la historia y el mundo son constante conflicto entre dos clases o grupos, los oprimidos y los opresores. Si alguien tiene más que tú eres de los oprimidos y ellos son de los opresores. Y la única manera de resolver ese conflicto, según los mismos fundadores del socialismo, es con revolución sangrienta. Los socialistas siempre hablan de que su deseo es que todos comparten, que todos contribuyen. Dicen que lo único que están haciendo es pedirle a los ricos contribuir un poco más. Pero tú dime, ¿qué pasa si el rico dice, gracias, pero no gracias? ¿En verdad se lo están pidiendo o se lo están exigiendo a punto de pistola y con amenaza de cárcel o hasta muerte si resiste? Para aquellos que se consideran oprimidos, esto suena bien. Es fácil convencerte a ti mismo que la clase de opresores merecen castigo por tanto tiempo que llevan explotando a los oprimidos. Y el gobierno socialista es más que dispuesta a dispensar esa justicia social. Pero lo que siempre sucede es que estos gobiernos requieren poder absoluto para poder balancear esas escalas. Aunque nos aseguren que solo es temporal y nos prometen que aunque van a suspender los derechos civiles, que solo va a afectar a los explotadores. Empiezan expropiando las fábricas y empresas grandes y poniéndolos bajo el control de los obreros. Bueno, de los sindicatos que supuestamente representan
a los obreros. Luego siguen las compañías y los negocios medianos. Pero cada vez que los ricos explotadores son allanados, los que no parecían ser ricos ahora son los más ricos que restan. Y hay que repetir el proceso, hasta que al fin están expropiando milpas y carritos de tacos y un solo manzano plantado en tu patio. Pues, si tu vecino no tiene un manzano y tú sí, tú eres el opresor y él es el oprimido. Tú dirás, yo no soy opresor. Pero eso es lo que dijo el dueño de la fábrica, y el de la tienda, y el del carrito de los tacos. Y eso ahora lo dices tú, el dueño del manzano. La única diferencia es que ya no hay nadie para escuchar tus gritos, porque todos los demás ya están encarcelados o muertos. El resultado práctico de la lucha de clases no es el único problema con el socialismo. Aún más elemental es que estas clases son una división artificial. Los que fomentan esta lucha pretenden que hay opresores definidos y que hay oprimidos definidos, y que solamente por fuerza y violencia esta injusticia y desigualdad puede ser corregida. Pero omiten explicar que los opresores, casi todos, empezaron desde abajo. Más del 70% de los ricos no heredaron su riqueza, y un gran porcentaje de ellos pierden su dinero antes de fallecer. Es fácil pensar en los ricos como un grupo definido, pero en realidad estos dos clases supuestos están en perpetuo trastorno. Es cierto que hay una fracción de la sociedad que sí tiene más dinero que la mayoría, pero no son las mismas personas de una generación al siguiente, ni de un año al siguiente, ni de un día a otro. Se han hecho estudios muy detallados y extensos, y la evidencia es contundente. Los oprimidos traman contra los millonarios, suponiendo que estas son personas que tienen salarios de millones. Y sí hay quienes en una sociedad ganan mucho dinero. Pero muchos de los supuestos millonarios en cualquier año fiscal son personas de edad media o mayores, como tus papás, que vendieron una casa o una propiedad que trabajaron toda su vida en comprar. Y eso les da un ingreso de 1 millón o más. Pero el siguiente año ya no son millonarios, porque no pueden vender la misma casa más que una vez. Pues considera que cualquiera de ustedes que compró un terreno en una colonia apartada y luego fincó poco a poco hasta tener una casa, y al paso de tiempo la ciudad crece y ahora estás dentro de los límites de la ciudad, pues ahora te la quieren comprar, y en más de 1 millón probablemente. Pues entonces ustedes son millonarios. Ustedes son opresores. Si pones un poco de atención a la realidad, en vez de hacerte bobo con la propaganda, te darás cuenta que la mayoría de los supuestos oprimidos son jóvenes y la mayoría de los supuestos opresores son viejos. Eso es porque los jóvenes aún no poseen la educación, la capacidad para ganar bien. Y los viejos ya quedaron sin hijos y todos los gastos que los hijos representan. Y además, los viejos pueden cosechar la remuneración que las capacidades, inversiones y estudios acumulados les permiten. Por eso los guerreros sociales suelen ser jóvenes. Pero como cristianos, el pecado más grave del socialismo es que nulifica la soberanía del individuo. No hay individuos en la doctrina socialista. Todos son solamente parte de una clase. Tú eres pobre, eres parte de la clase de los pobres. Tú eres rico, eres parte de la clase de los ricos. Tú eres mujer, tú eres hombre, tú eres burguesa, tú eres negro,
¿Tú eres blanco? Únete a tu clase. Pero lo que nunca eres ni serás, un individuo. Eres juzgado por tu participación en tu clase, aun si tú mismo no te identificas con ese grupo, ni te comportas como ellos. Si tienes un negocio, eres rico opresor que explotó a los pobres oprimidos. Nadie pregunta si esas acusaciones son ciertas de ti individualmente, porque eso no importa. Ya cometiste el delito mortal en una sociedad socialista. Eres parte de la clase que tiene más que la otra clase. Como expliqué en el video sobre el capitalismo pone un arnés sobre el pecado de la avaricia y lo obliga a operar para el bien de los demás. Ahora, eso no es una situación perfecta, pero da buenos resultados. Pero debes entender que ningún sistema económico produce la avaricia. Y los socialistas son igual de avaros que los capitalistas. La diferencia es que la avaricia de los socialistas se manifiesta como envidia, o como la Biblia lo llama, concupiscencia. Avaricia es fervientemente desear más por el propósito de tener más. Envidia es lo mismo, pero además es desear lo de otros. Avaricia es desear ganar más para ti. Envidia es querer igualarte con otro por quitarle de lo suyo. El capitalista avaro produce bienes y servicios que otros desean tener para poder vendérselos y así ganar más dinero. El socialista envidioso envía a su representativo del gobierno para quitarle del que tiene para darlo al que no tiene, o sea, a él. Esto lo hacen con expropiación o en el vocabulario civilizado, impuestos confiscatorios. Impuestos sencillos es donde todos pagan un porcentaje de su ingreso para sostener al gobierno y contribuir al mantenimiento de la sociedad. Y eso es bueno. Pero cuando esos impuestos son dados a otros ciudadanos en la forma de subsidios, servicios, bienes y ayudas, eso es redistribución. Y eso no es bueno. Bajo el capitalismo, si tú quieres dinero de otro, tienes que ofrecerle algo que él desea en intercambio. Y tienen que hacer un trato voluntario. Como por ejemplo, producir un producto. O ofrecer un servicio, como lavar un coche. O quizás subirte en el camión urbano y cantar con tu guitarra. Pero bajo el socialismo, el gobierno obliga a uno a dar dinero a otro, solamente porque el otro así lo quiere. Socialistas hablan de la necesidad que tienen, como si eso fuera justificación por tomar lo ajeno. Socialistas lamentan que la pobreza es la causa del robo y la deshonestidad común. Pero robar no es una consecuencia de una circunstancia. Robo es un pecado y no tiene nada que ver con tus circunstancias. De otra manera, los ricos nunca robarían. Pero los mismos socialistas acusan a los ricos de ser, por definición, ladrones. Entonces, concluimos. El pobre roba por ser pobre, pero el rico roba por ser rico. Entonces me pregunto, ¿quién está robando por ser ladrón? Es cierto que en sociedades capitalistas hay ladrones, pero ese robo es ilegal y la mayoría de ellos terminan en la cárcel. Pero en sociedades socialistas el robo es institucional. Codiciar y tomar lo de otro es considerado bueno.
ya que el otro es opresor. Hace tiempo hice una encuesta pequeña y pregunté, ¿cuál es peor, la codicia o la avaricia? 57% de ustedes que respondieron dijeron avaricia. Ahora yo no estoy seguro si cualquiera de esas dos son mejor o peor, pero sé que el resultado práctico de la codicia es mucho peor que el resultado práctico de la avaricia. Además, nos ofende la avaricia por la misma razón que justificamos la codicia. Porque la avaricia es el pecado de otra persona. ¿De quién? De aquella persona que envidiamos y codiciamos sus bienes. Obviamente, no de forma directa, ¿verdad? Solo quieres que el gobierno le pide a esa persona que debe pagar su parte justa. A ti. I'll soon be free from every trial, and this from will rest beneath the sun.